Era necesario, después del after, de la fiesta, del bolo de Misha, descansar un día mínimo porque si no, Fabda no es persona. Y nos ponemos de nuevo rumbo a Andorra a terminar el fin de semana y, en este caso, a terminar el vlog. Esto también lo sacas para que vean lo organizados que somos. ¿Esto qué es para tu blog? Para tu blog de YouTube. Claro, que digo que como no he grabado cómo llegaba, pues ahora me pongo aquí como que si estoy, y digo, bueno, estamos en el aeropuerto. ¿Qué tal, hermano? Bueno, sí, es verdad. Bueno, esto era el aeropuerto, esto era el aeropuerto. Sí. Se me ha olvidado grabarlo. Porque... Una cosita que tenía que hacer. Tengo miedo esta noche con el loco este, solo lo había visto por internet, a ver qué es lo que pasa. Tía, pues no sabes tú la que te espera. No sabes tú la que te espera. Estaba en un Winter Festival, pero... Tranquilos, que llevo pantalón. They said that I'm insane, but now I'm at the top. I'm making money rain, I'm making all that guap. I'm sipping on champagne, call me boss. Estamos en directo, señores. Bueno, chavales, ya está grabado, ya hemos los hemos recibido, ¿no? ¿Me lo vas a presentar o no? ¿A quién? ¿Al chico este? Claro, Ya. si ya lo hemos dicho, ¿no? José Nogales, no sé si lo conoceréis, coño. Si pegáis, que yo no sé cómo la gente no te conoce, si pegaste fuertísimo cuando hacías... ¿Qué hacías? Vídeos de ligar, ¿no? Hacía vídeos las gatitas. enseñando a ligar. Claro. Pero la vida es así, hermano, ya estás aquí. Pero bueno, yo noté que estabas súper pegado en esa época, yo me acuerdo un montón. En mi cabeza me acuerdo un montón que era el rollo, el Misha, que estaba pegado, pues en ese momento estaba súper pegado. Era el Misha me ha quitado el trono, digamos. A mí me pasa siempre, en plan de... A lo mejor conozco a alguien y me dice, pero tú eres redes de qué hacías, y digo... Claro, porque luego... una canción, el leganto al principio... porque luego quitaste todo, has quitado todo el contenido ese de aquella época. No, me quitaban las cuentas. A mí me quitaban las cuentas. ¿Te quitaron las cuentas por qué? Tú piensas que cuando yo empecé a hacer vídeos fui más o menos, no el primero, pero sí que los primeros en hacer ese humor negro, así como machista y tal y cual en TikTok. Y TikTok se empezó a poner... De donde estabas pegado era en TikTok. Era en TikTok. Ya. Y yo me empecé también a meter mucho con Marina River. Lo que has dicho antes que es un trabajador. Sí. Dice que Marina Rivers es súper trabajadora, pero lo ha dicho en serio, o sea. Sí. No, es buena chica, buena chica. Luego me disculpé con ella porque me importé un poco más. Pero bueno, el tema da igual. Que cuando me empecé a meter con ella, fue cuando me empezaron a borrar cuentas y a bañarme fuerte. Yeah. Y yo creo que tuvo mucho que ver, ¿no? Y ella tiene algún contacto por ahí. La prenda maestra, mírala. Yo también ahí, medio por fuera. Madre mía. Sabes que yo miro un culo y tengo total control sobre mi cuerpo, en plan ni me excito. No, yo también. Hoy por hoy día. Yo he visto ya tantos que como me voy a citar. Yo hice como una especie de pacto. Hice como una... ¿Con quién? Hice ¿Con el diablo? No, conmigo mismo. Ah, contigo mismo. Hice una especie de pacto conmigo mismo y me dije se acabó. Se acabó la paja. Se acabó el sexo, no. Llevo un año y medio sin hacer una paja. Hostia. Y un año y medio sin tener sexo con una mujer. ¿Y qué lo notas? Que tengo mucho más autocontrol sobre mí mismo. O sea, No, es verdad. el fallo que todo hombre comete, el punto débil de todo hombre es la mujer. Sí, no, la Los mujer. negocios se van a la mierda Claro. por una mujer. No, es verdad. Yo, de hecho, por lo que os digo de que gasto tanto dinero, me voy a la discoteca. ¿Y por qué te crees que empezamos a pedir botellas y a hacer eso normal? Que es impresionante. Es impresionante, tía, sí, es eso. Pues Entonces, a mí me pasaba lo mismo y ahora ya tengo control sobre la mujer. Es una puta rayada. Lo que pasa es que pues obviamente algún día tendrá que acabar, ¿no? Pero eso es totalmente cierto. practícalo, hermano. Sí, lo que pasa es que... ¿Cuánto crees que No fab, no fab, no fab. Si él decidiese dejar de hacer lo mismo que hago yo, ¿tú aguantarías la relación con él? Sí. Si él decidiese, vale, voy a estar un año sin Pues no conozco estaría pegada porque está enamorada. Bueno, eso es amor. Es amor. Pues con otros. Sí. Pero bueno, pero no, lo que dices tienes razón. ¿Y lo de vuestra relación cómo funciona? Tipo, es como una relación abierta, ¿no? Sí, tenemos lo que nos apetece. Dicen que no existe la monogamia. Yo creo que no existe como tal, o sea, sí que existe evidentemente, pero que en la cabeza de cualquier persona quiere tener relaciones con otra Ya. persona. Otra cosa es que tú puedes decidir no hacerlo porque quieres, y está bien, es bonito, pero a mí me parece represivo y no lo Que vosotros en el día a día, ¿por qué podéis llegar a discutir? Porque por celos no. No, Porque discutimos casi todo. sobre todo por trabajo, por estrés, porque pasamos mucho tiempo juntos, entonces al final discutir por discutir. Porque apetece discutir, ¿no? A veces te apetece y pues, ¿por qué discutes con alguien al lado? Pero la mayoría de parejas lo dejan por celos y por terceras personas. Vosotros eso nunca os va a pasar. Bueno, a ver, también hay celos, sí que hay celos. ¿Sí? Que sí que hay muchas situaciones en las que te puedes... Sentir celos. Sí, porque yo qué sé, yo a ella de repente me apetece irme a otro día. Pues yo a ella le digo, mira, me voy a día.
y no es algo que le gusta, a ella no le gusta. Porque, de hecho, ya al principio cuando yo le dije cómo era, y ella me dijo, sí, yo soy igual. Ella no es igual, ella se está forzando a ser como yo. Es un poco, no es monógama, pero no es como yo. Se puede decir que es amor. Claro, lo que pasa es que me engañó ella a mí, es como si yo ahora a una tía le digo que soy full cerrado para tener una relación con ella y no lo soy, la engancho y luego empiezo a ponerle los cuernos porque tal. Entonces, ella sabía lo que había y fue ella la que aceptó. Es complicado. Eso Yo con más soy muy personas. tradicional, soy bastante tradicional. Pues eso con más de una persona que. ¿Cómo lo ves? No, lo veo mal. ¿Lo ves mal? Sí. Hacer un trío, un cuarteto, estas cosas. O sea, esto es lo de siempre, ¿vale? Esto es lo que siempre hablamos. Que lo haga un hombre es correcto, ¿vale? Somos campeones, somos macho alfa. Y que lo haga una mujer queda de puta. ¿Pero por qué? Sí, pero Porque la sociedad lo tiene establecido así. Ah, pero tú también. Eso no tiene por qué ser la realidad. No, yo puedo llegar a tener otro pensamiento, que ahora te voy a decir cuál es, pero vamos a hablar de lo que es, de la realidad. La mujer que folla con muchos hombres es una puta y el hombre que folla con muchas tías es un triunfador. ¿Eso es así o no es así? Sí, parece la sociedad. De ojos de la sociedad, sí, para mí no. Claro, si hablamos de ojos de la sociedad, sí, ahí sí. O sea, tú consideras lo mismo entonces. No, yo considero que cada uno haga lo que quiera. Yo no juzgo a nadie por quién folla ni por... Sí que es verdad que yo no he estudiado sociología ni ninguna mierda de esas. Lo que dicen de una tía que se ha hacer del tío, luego le va a costar más encontrar pareja. Pues seguramente sí, porque la mayoría de tíos son cerrados y seguramente si eres una mujer que se apoya a muchos, pues de cara a esos tíos vas a ser una p*** y no le vas a gustar. Pero por ejemplo a mí, si eres una tía que no te ha follado ninguno, conmigo no tienes ninguna posibilidad, porque para mí vas a ser una mojigata, yo quiero una puta. A mí me gustan las putas y las que no estén muy bien de la cabeza, pues voy a buscar una que haga cosas de puta y que se haya pagado muchísimos tíos y haya hecho eso. Entonces a mí me gustan las putas. Yo nunca le voy a abrir las puertas a una mujer que se ha acostado con más de 5 hombres. Es tu decisión y tú abres las puertas. Buscas una virgen, ¿no? 5. Tú le abres las puertas a No, mi máximo 5. ¿Por qué 5 y no 6? Esto es una cuestión de estándar, ¿vale? ¿Cuál es tu límite? Entonces tú solo decides un día, tú en tu casa, en tu escritorio, mirando a la pared. Y un día decides, 5 en mi límite son 5, a lo mejor son 3, a lo mejor son 3 y una paja. O sea, tú puedes ir cambiando de opinión. Y yo un día mirando al escritorio, estaba así y dije, pues 5. También, pero pajas también, o sea, las tías. También te de ¿Y tú? ¿Y si la mujer? A ver, ¿Cuántos chicos han estado? Dice con 4. Vale. ¿Cuántas veces te has tocado? claro, se le puede preguntar también. ¿Y ella se puede poner un límite contigo? ¿De cuántas mujeres te puedes haber tirado? Yo puedo estar con las que quiera. Tú puedes estar con las que quieras, pero ella solo con 5. Ella solo con 5 y No sé, güey. la mujer es más carnal. Cuando está con un hombre y se acuesta con él, para ella es muy especial, ¿sabes? O sea, claro, más emocional. ¿Con cuántas chicas he estado yo? No. Yo no lo sé. No sé, habré estado con un poco más de 10 quizá. Cabrón. ¿De verdad? Un baremo. Solo dice que un poco más de 10. Un poco, 35 o 40. Pues son muy pocas. No, yo me esperaba muchas más. Yo creía que habías estado con. Yo debo haber estado en plan íntimamente en la cama. Claro, follando. Follando. Liándote seguro que 100 y pico, pero No, sí, yo me debo haber acostado con más de 100 mujeres. Digo. Más de 100. acostarte con más de Sí, 100. sí. Y había dicho hace un momento 10 y pico. No, porque pensaba que decías de mantener una relación de haber estado más de una semana con ellas, tal. Más de una semana. ¿Una relación de estado con más de 10? Hostia, son. No, digo que con más de 10 chicas habré estado en plan de, bueno, se puede llegar a intentar quedar más de una vez. Bueno, hoy un poco así de chill. Si tú te esperas, yo me espero. O sea, pero estamos saliendo súper de chill, tío. Pero es que yo desde que no salgo con Jonas, ya todo es chill. Es domingo, debería ser chill. Yo creo que ya hemos madurado. Yo me haría Va por aquí, que las señoras dirán, pero ¿lo te parece normal ir enseñando el culo? Un centro comercial que hay niños, que hay abuelos. El abuelo del culo de así dentro de un ataque al corazón. Yo no me siento cómodo. Es cierto que no es un problema para mí, pero no me siento cómodo. Es verdad. No. ¿Pero porque se te va escapando la mirada o qué? No, eso lo controlo por ahora. Solo control. Un momento. Tiene full controlado. Un año y medio sin pasar. Estamos preparando un poquito de cena. Que la gente no pueda estar ahí haciendo fotos, ellos quieren estar tranquilos. El escenario está. ¿Qué ocurre, niño? A ver, verlo lo verán. Bueno, nos vamos ahora de fiesta. No sé, no puedo decir con quién vamos, por si acaso, no voy a decir nada y luego ha sido inesperado. Y ya lo veremos. Y me ha dicho que cada uno se pasa. Me ha comentado que si ahí donde pueden venir plan mis invitados es de fácil acceso para que la gente pida fotos y tal. Me ha dicho que preferiría que no.
Y si puede ser. Hombre, a ver, en principio, claro, o sea, les vamos a poner en un reservado, entonces depende de la cantidad de gente que haya por ahí en reservados. Estaréis en la zona VIP en cualquier caso, es decir, ahí normalmente no se puede Pero de alguna manera que se puede hacer. Claro, más gente habrá, pero me refiero que no está el público general. En ningún No, momento. el público general está abajo. Vale. Pues te comento que a lo mejor, ya te digo, te lo voy a confirmar ahora por WhatsApp, no te voy a molestar con nada más, pero que a lo mejor vienen estos chicos que también son. Sí. Súltalo y dile que GTS tiene 1 millón de seguidores. Viene él, viene un Tiene- streamer. Y bueno, es jugador de Sí, y One Yard. Ah, vale, ok, vale. Por el chaval me ha dicho, por favor, a las 11 no me llames, que estaré muy liado. Era las 11, brother, puedo reservado. Y si me puedes poner otra botella mejor. Pero yo a las 11 tranquilo que no te voy a volver a llamar. ¿Cuánto de amable he sido? No, Yes. bueno. 10 de 10. No, tampoco te flipes, He sido muy amable. No sé. Tío, ¿esto qué es? Un poco más cómoda para cenar, un poco más tapadita. No, ¿para qué? Hay vistas, son bonitas, pues esto. Bueno, chavales, estamos yendo al pas de la casa a que pinche este chavalito. Le he dejado el coche para que conduzca, para que lo pruebe. No porque vaya drogado, para que lo pruebe y que disfrute la conducción. Madre mía, joder, rubia. Madre mía, pero... Bueno, Noemí, tú tía buena que veas, tírale la caña para hacer un trío, ¿eh? Vale. A reclutar. Estamos hablando de que el objetivo de la noche es reclutar tías para un after, que en Andorra suele ser complicado, pero bueno, yo confío en las cualidades de José Nogales y que sabe atraer a las gatitas. Confiamos. Ya sabes que yo voy a dar el 100% de mí. Él hoy pondrá todo su foco en ayudarnos a traer mujeres, pero no para él, porque él 5. La sexta es la indicada. La sexta ya tiene que ser la última y esa mujer, evidentemente, menos de 5 y menos de 10 masturbaciones en su vida, que ella recuerde. Si tiene Alzheimer y no se acuerda, ¿Se ha hecho más de 10 masturbaciones? Pues yo me tocaba con 8. Madre mía, la otra. amor, pero tú eres para él, no eres nadie. Ella busca una chica que se respete, ¿sabes? Él busca una chica... No, yo no he dicho que no te respete, yo pienso que tienes un problema. Dice, yo no... Él no dice que no te respetes, él dice que él no te va a respetar. Pero que yo creo que tiene una adicción sexual o algo así. Bueno, sí, se puede que te tienes que la razón. Bien de la cabeza no. Hemos llegado al pas. Tampoco hace tanto frío, ¿no? La realidad es que... Tampoco hace tanto frío. No, cabrón, coño, está todo nevado. ¿Hacerlo o no? Bueno, chavales, vamos a ver qué tal la carpa esta, a ver qué tal la fiesta y a ver qué se cuece. Sí que es verdad que está en el quinto coño y... Escucha, No. tengo expectativas muy fuertes de ti esta noche. ¿Sí? O sea, no falles. Joder. Claro, la cosa es que hay que ver cuánta gente hay. La vez que vine aquí no estaba muy lleno, pero bueno, no estaba mal. Y encima cierra a las 3 y es domingo, entonces tenemos un mal partido, pero lo vamos a intentar. Vamos para adentro a ver qué se cuece. Vale, está bastante vacío, pero yo nunca doy por perdido nada. Hay posibilidad. Si tú te tiras, yo me tiro. Si tú te tiras, yo me tiro. Si tú te tiras, yo me tiro. El José Nogales, como triunfa, ¿eh? Los chavales, ya entra el papá. Oye familia, buenísimas noches. Hace un frío que flipas. Somos pocos, pero somos los importantes, así que vamos a conectar esto de la ciudad todo y ahora dice. Chavales, este es el chaval que os había dicho, más una persona que no se puede decir, pero el gran One Yard, un fumado de verdad. Me tuve que dejar ver por Andorra. Yo aquí no sé si es el tema impuesto o lo que es que da calor, pero esto es... Yo no sé cómo aguantáis todo el año aquí, es una locura. Bueno. Está muy bien, está muy bien, me gusta. Vinimos hoy de fiesta porque dijimos, queremos fiesta. Y el único cabrón que sé que no es un puto friki, que no está jugando a la Play 24 horas al día es este. Me ha hablado a mí para venir a Andorra
¿Te has flipado? ¿Dónde ganó? No, porque venía y dije yo estaba pensando, Esta noche te voy a montar una buena ¿quién noche. puede saber? Te voy a montar una buena noche. Yo confío en ti. Lo que no sé si estoy preparado para una noche de este cabrón, pero bueno. ¿Cómo lo conociste? A la aventura. Cuento cómo te conocí. ¿Cómo fue? Por Miguel, seguro. No. Estaba yo ya nos seguíamos, habíamos hablado todo eso. Y yo subí una historia privada y lo tengo a este cabrón. Y yo estaba en la habitación escuchando ruidos, golpes y todo. En el hotel no, en Barcelona. Y me dice el cabrón, ¿en qué habitación estás? Y yo, 415. Y me dice, súbete a las 5:15. Voy allá a las 5:15 a saludarlos. Era este, otro más y 30 días. 30 kilos. Vámonos. Eres el puto. Lo que te haga falta. Pues, ahora porque hemos coincidido porque así, pero algún día estaría dispuesto a hacer un vlog tú y yo de fiesta. Yo a todos, yo me apunto a montar. A ver qué tal hoy, el primero vez saliendo de Andorra. Le has dado un besito, ¿eh? Un piquito, ¿eh? Esta noche fue... Queremos comer el coño de bastante. Hablamos ya para que venga. Bueno, chavales, estamos ahora high. Han pasado esta noche algo muy heavy. Una persona muy famosa ha venido a Andorra con un streamer muy famoso. Me han hablado a mí, han venido a nuestra VIP, tal. Les he organizado. Hemos llegado aquí a esta casa. En esta casa han pasado cosas. Les has montado una experiencia. Una experiencia. Esa mujer ha abierto sus piernas y yo les he explicado cómo hacer un squirting que nunca ha llegado. No, les explico cómo comer un Solo eso. Medio segundo y estás desapareciendo. Mira aquella, qué tontita. Pero bueno, imaginaos cómo es la cosa, cómo será esa persona del nivel de rico que yo voy de rico aquí, tengo mucho dinero y tal. Me ha dicho, mañana quiero otra fiesta, móntamela 30k de tope. Te lo pago yo. 30k de tope, ¿cómo que 30k de tope? Te has quedado flipando, ¿eh? Ya lo estoy organizando yo, 30k de tope de subir mujeres me ha dicho solo mujeres, evidentemente, hombres, los de aquí. 30k de tope. ¿Cómo cojones de repente te gastas 30k de fiesta? Porque tienes muchísimo Ha dinero. llegado tu oportunidad, maestra. Toca cumplir, Todo Fabda. cumplir. Buah, Bienvenido. todo cumplir. Es que entonces, ¿en qué momento acabamos el blog? Retransmitiremos lo que podamos. Lo que podamos, porque no voy a decir nombres nunca. Si estás mirando esto y eres un influencer grande, nunca diré tu nombre porque no quiero que Pero Fabda te va a montar un fiesto. yo te monte el fisto que tú quieras y nunca diré tu nombre. Señores, me encuentro en el supermercado preparando lo que va a ser la fiesta masiva que se está preparando. Fabda ha estado gestionando todo el día. Todo el día lleva gestionando que me ha dormido. Yo sí, yo me he ido a dormir. Y ahora estoy gestionando cuál es la compra de alcohol, la preparación, altavoces, música, y él está gestionando la casa y todos los invitados y todo cómo va a ser. Vamos a ir sobre la marcha, no sabemos ni sé lo que voy a poder grabar, pero os voy a intentar retransmitir lo máximo posible, ¿vale? Sinceramente me va a llevar el pasillo entero. O sea, voy ya a por el segundo carro. Tío, no sé, yo estoy completo en órdenes, he cogido agua, porque a mí me va a hacer falta, y vamos gestionando. Madre mía. José, un máquina. El tío se está comportando. Si no fuera por él, no podría haber cargado el día de hoy, la verdad. Estaba saliendo todo más o menos. Hemos tenido la suerte de que aquí José el taxista es un tío súper... O sea, ha dicho, fiesta, ¿no? Pues venga, va, te echo una mano. Vamos. Literal. Y menos mal que ha traído la furgoneta, porque llega a traer otra cosa y no cargamos. No sé cuánto llevaremos, pero litros y litros. Más de 1000 euros tranquilamente, eso seguro. Andorra barata tampoco es, pero bueno, en cuanto a alcohol. Ahora os enseñaremos cómo se está preparando todo. Esto está siendo un poco radical y random porque ha sido desde ahora al mediodía, se ha decidido todo ahora y hay que correr. Hay que puto correr. Y organizar esto, y más con las personas importantes que son, vamos a intentar llevarlo de la mejor manera posible. Para que luego digáis
que este canal no es Rockstar. Para que lo digáis, esto no es una vida Rockstar. Bárbaro, increíble, increíble. No da pena nada, No, pero te veo muy bien, ¿eh? Perfecto, sí, te escucho, te vaya muy bien, te escucho, cuídate. Muchas gracias, tío. Vale, pues bueno, vale, sí, te pago ahí tarjeta, ¿vale? Cuéntame, ¿qué está pasando? Es que no puedo ni contaros todo esto. Pues chicos, que ha surgido en cosa no han pasado ni 24 horas, me han mandado, hemos coordinado, él ha coordinado yo ya he coordinado la casa, Fabda el terreno y yo todo lo consiguiente. La paliza que me he pegado a organizar. Espero que el chaval se lo pase la mejor noche de su vida, porque si tú supieras la paliza que me he pegado, encontrar tías, organizarles el taxi, las tías que yo no quiero desplazarme, yo tampoco. Brother, si tú supieras, yo no... ¿Desde dónde vienen? ¿Qué? ¿Desde dónde viene la gente? Casi todas de Barcelona, una de Madrid creo. ¿De Madrid también vienen? Y de Valencia no sé si viene alguna. Pero hay muchos. ¿Has cogido algún bus o algo? No, he pillado taxis, brother, y... Como 40 taxis, ¿no? Y ahora no estoy cansado, pero en cuanto pare, porque ahora tengo toda la adrenalina que está toda la noche, he dormido media hora, que has bajado tú, que me he enfadado porque quería dormir media hora y me has despertado, y he dormido media hora contada, que encima me había puesto despertador, y imagínate el sueño que tenía, pues aún así me he despertado yo solo, y me he puesto a organizar más, a comprar alcohol, a venir aquí cuando vengo aquí y veo esto. Se me ha caído el mundo. Imagínate, brother, aquí ahora mismo si tuviéramos que hacer aquí la fiesta. ¿Pero qué ha pasado con las otras casas? ¿Qué pasa? Pues, brother, ha pasado en la casa que el dueño de la casa, la grande, ha visto una historia. Me sigue en Instagram. Y me ha llamado, me ha dicho que le sabe mal, pero que no puede. Que no. O sea, ahora nos vamos a una discoteca. No, vamos a quedar con todas las tías y ahora... Desde aquí salimos con todas. Vale, y cuando parecía que el vídeo iba a acabar, que era ayer, bueno, ya tal, de repente, ¡pum! Acabo de empezar. Y chavales, es que no puedo decir los nombres. No puedo decir los nombres porque son gente importante y tal. Por ahora tenemos a Yuri gestionando los taxis. Es que yo le he dicho al taxista. Fabda gestionando lo que viene siendo todo el cómputo mujeril y discoteca. DJ barra libre. De verdad que esto se me da bien, ¿eh? Esto se me da bien. Te pides tú van para... No, pues bueno, está ahí. Hace presencia. Y yo, bueno, os voy informando de todo. No sé si te he contado esto, pero lo pregunté al final. A ver, cuéntame, porque Al final no vamos a una discoteca porque, claro, había pillado una villa, me habían cancelado, y cuando llegó a esta villa, para subir a Rivera, y yo viendo a la gente que viene, se me ha caído el mundo cielo. Vale. No sé cómo he conseguido que me hicieran una discoteca. ¿Has cerrado una discoteca especialmente para esto? Nos vamos a ver una discoteca. Perfecto. Y luego ya venimos aquí a hablar y eso. Vale. Perfecto. Siguen llegando más personitas. No. Vaya pedazo de día. ¿Qué te ha pasado, bro? ¿Ya has empezado con la nivel? Muy bien. Cuando yo te decía que tenía una vida rosa, tú te esperabas que fuera esto. La verdad es que no está pagado. Ay, de puta madre, niño, con barraquito. Dale a la Mariona. Chavales, ya ha llegado la persona importante, entonces cada vez van a salir menos imágenes, menos cosas, se ha visto con las chicas y demás. Entonces ahora contaros de que ya hemos llegado a la discoteca, que está cerrada solo para nosotros. Estamos preparando, ha llegado el tío, es barra libre, es, bueno, desenfreno. Yo voy a intentar enganchar lo que pueda. No soy bien recibido en cuanto a con la cámara, entonces veremos qué puedo ir sacando, iré enganchando en los momentos que pueda Fabda y contaros cositas de lo que puede ir ocurriendo, ¿vale? Iré retransmitiendo. A ver qué. Es que la Mariona está dando juego, ¿no? Escúchame, dice que yo solo 60 días. ¿Qué? Que solo está 60 días. Nos encantan las fiestas de Fabda. Por eso estamos aquí esta noche. No se los pueden perder. En serio. El contenido más exclusivo en Telegram VIP. Hola, buenas. Mira, tengo aquí a un... Inmigrante. Vienen aquí a no pagar impuestos. Aquí no, fuera a la calle. Pero no quieren pagar impuestos y por eso están aquí. Estamos con... La Vanita y la Nicole. Y bueno, estamos aquí porque no hemos dudado en venir en la fiesta del Fatba. Estábamos aburridas y dijimos, no dudamos en venir a esta fiestón, que es una fiestón. Exacto, y aquí estamos. Espectacular la fiesta. La verdad que muy top, chicas, así que no dudéis en venir si queréis venir. Andorra City. Ya está. Aguante Fabda, loco. ¿Qué están esperando para venir? Yo no entiendo.
Todos los fines de semana. Explícalo. Poner en palabras. ¿Qué Yo, es esto? brother, Porque nosotros no podemos poner No las podemos, no se palabras. puede. yo, brother, he sufrido mucho estrés hoy para organizar una fiesta a ese hombre. Ven aquí rápido. Te voy a Ya, deja de grabarme, tío, me siento acosado. Hay que darle soledad. Siento que perdí la noción. Papi, yo me siento acelerada. Pégate más. Papi, yo me siento Hola chicos, ¿qué tal? Soy Sebastián, el camarero que estuvo atendiendo. La verdad que es una fiesta espectacular, es un buen anfitrión, no se lo pierdan nunca, ¿eh? Cuando tengan la posibilidad de salir a un after o fiesta o lo que sea con él, no lo duden, ¿eh? Es lo mejor que hay. La verdad que hay un buen rollo, un buen ambiente, o sea, la gente muy divertida, muy dispuesta a todo. Y eso es lo mejor. Ha sido un trabajo espectacular el tuyo, te lo agradezco. Muchísimas gracias, estamos para servirle siempre. Fabda, ¿qué tenemos? Bueno, chavales, como sabéis, esto no lo puedo enseñar porque hay... Como una mata. No lo puedo enseñar porque hay gente que no quiere que se les grabe y les molesta, entonces yo intento evitar cámaras, pero hemos estado ahí arriba de fiesta, está bastante bien. Ha estado súper bien. Yo me lo he pasado muy bien, estaban todas buenísimas, o sea, no había ni una que no estuviera buena. Yo me lo he pasado muy bien, todo el mundo se lo ha pasado muy bien y ahora nos vamos de after a... Una cosa chill. Ahora Yo podemos espero- irnos Yo espero que flash. no sea chill. A mí el after siempre me gusta que sea algo muy sexual. Cuando más guarre mejor, y me encanta comer coños en un after. Que muchas veces no pasa, pero espero que sí. Siempre yo en mi cabeza espero que sí. Entonces nos vamos de after, estoy esperando un taxi porque siempre soy el último que coge el taxi, porque siempre soy el que gestiona los taxis de todos y el que se queda hasta el final de todo. Y aún la gente se enfada conmigo cuando soy el que gestiona todos los taxis de todo el mundo y me quedo el último siempre. Lo gestiona un par, ¿eh? Bueno, Iván, ahora aquí el filmmaker, pum, aguantando aquí hasta el final. Está aprendiendo, ¿eh? Aguantando. Pero bueno, nos vamos para casa y ahí yo espero comerme algún cuanto más mejor. A mí comer Qué burro eres. en un after y está mirando y me gustaría el suyo también. Pero no. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Te van a escuchar aquí gemir cuando te comas con Bueno, 20-25 minutos te recoge mal. Es que en verdad esta mujer es la típica que no te pagaría nunca un euro, pero ir a comprarle un bolsito Louis Vuitton sí que me aumenta, ¿sabes? Bueno, nos vemos ahora en un rato, ¿vale? Pero no te hagas la chulita. Cuenta. No, es que la realidad es que me pone súper cachondo porque ella hace su papel. No le voy a pagar nada, no porque no quiera pagárselo, de hecho me apetece pagarle cosas. Pero no se lo pago simplemente porque es una chula de mierda. Aprovechar. Que se ha ido con la persona especial que no estamos pudiendo mencionar para eso, ¿eh? Se ha ido con esa persona que no podemos mencionar, que nunca diremos. No, pero... Pero se ha ido para eso, Pero ¿eh? que eso está de puta madre, brother, que yo también lo haría. Sí. Yo sí. Pero me da rabia de que sepan que se lo van a pagar por ser lo que son de tías con una cara... Es una tía top. Y me da rabia de que sientan esa libertad de que saben que cualquier tío le va a pagar lo que sea. Entonces yo tengo que hacer el papel contrario, el del malo, para engancharles de otra forma. Entonces les engancho no pagándote nada. Pero mira, no le he dicho no te voy a pagar una mierda. Y mira, me ha dicho que viene. Así que si llega aquí, pues va a comer papas, pero se las va a pagar ella. Para este tipo de mechos primero tienes que triunfar en la vida y para triunfar en la vida tienes que montar un modelo de negocio que te funcione y para eso UFM a mí me funcionó y tienes un link en la biografía donde puedes empezar a aprender y no vas a vivir así. No te crees eso. Pero si algún día triunfas con ese modelo de negocio con el cual yo sí que crecí y mucha gente crece, igual consigues este estilo de vida. No te lo recomiendo, porque hay... Y si ya lo tiene, ya tiene dinero y tal, ¿qué puede hacer? Si ya tienes dinero, brother, ¿Contactarte? Si ya tienes dinero, sigues creciendo tu modelo de negocio. No te voy a decir que... No, hombre, digo, para meterse en una fiesta así. Ah, sí. Si ya tienes tu dinerito y tal, igual podríamos montar fiesta para gente picachona, ¿eh? Sin mencionar a nadie, todo anónimo, ¿cómo ha sido esta? Y yo hoy no he ganado nada de dinero, ¿eh? Yo de hecho hoy he perdido mucho dinero. Sí, hoy has palmado, ¿eh? He palmado mucho dinero. Pero si tú quieres palmar y palmamos por igual, no lo pasamos bien, por mí de puta madre. Palmamos todo, pero nos lo pasamos espectacular. La negra me pone muchísimo. Tengo una gana de comer el y que se coma mi cara, no sé si era chocolate, no sé, pero tengo una gana de comer el y está buenísimo, me encanta.
¿Esto en Vitoria? Bueno, chavales, No, fuera de España. La cosa es con los 1.000 euros en alcohol y toda esta gestión, ¿no? Cosas de esas. Claro, nos ¿Cómo ha terminado todo? gastamos 1.000 euros en alcohol y acabamos yendo a la discoteca porque en ese sitio no podíamos hacer una fiesta ni de coña. Entonces tenemos 1.000 euros en alcohol y habrá que gastarlos. Bueno, pues eso, nos fuimos al final capital, entonces ha sobrado alcohol y habrá que consumirlo porque los niños muriéndose de hambre en África, pues aquí nos vamos a derrochar ese alcohol. Y estamos aquí de chill, muy chill. La fiesta no os puedo contar todo porque habían personas que no quieren salir porque reputación tocha, de alto nivel, entonces son cosas tal. Ahora puedo decir que tengo un amigo nos hemos gastado 16.000 euros, que lo ha pagado, lo tiene que pagar él, porque lo dijo él, lo que va ganando al año pues no creo que le importe. Y ahora estamos aquí con dos argentinas que no pueden salir porque no quieren salir, pero bueno, muy simpáticas, las conozco de hace bastante tiempo, son ingenieras agrónomas y... No, al final, no sé cuánto te gastas en taxis. En taxis, bueno, me estafaron, de hecho lo voy a denunciar. No por el dinero, sino porque te ríes en mi cara, no me gusta que se ríen en mi cara. Y los denunciaré, los paquis. Y bueno, lo pasamos bien, le traje muchísimas mujeres al... Se fue una. Y luego, no, la policía vino al día siguiente, ¿no? Al día siguiente organizamos algo, pero muy chill vino. Yo no sé ni por qué vino. Había que empezar a gastar, pero bueno, ya que se apunten. Que se apunten, que se lo vayan apuntando a los policías. Podéis hablar, es natural, no os va a grabar. No, que está bueno también que apoyes a la gente, a las chicas. Claro, que también, es verdad, un detalle. Que también, No, claro, a ver. No, pero claro, las chicas les pagamos bastante pasta porque vinieran y... Es verdad. Como que des agradecimientos a que todas las chicas. Agradecimientos si se les pagó. Claro. Yo os daría las gracias, chicas, y me lo pasé muy bien con vosotras, muy simpáticas todas, me caísteis todas de puta madre. Pero las gracias os las doy por haber tir, pero es que os cobrasteis y bastante. Que no os pago yo, no os pagué yo. Bueno, en un principio sí, pero os pago él. Entonces, muchas gracias por haber estado y por cómo nos lo pasamos. Y había hasta una negra. Dos. Sí. Pero había una negra y una negra menos negra. Era una negra, o sea, era negra, pero era más clarita que la otra. La negra, si ves este vídeo, yo Era te hubiera comido el coño de Rosita un poquito, pero cuando ya empezaste a liarte conmigo todo el rato ya no estábamos en situación de no era momento. Pero bueno, un coño de Rosita. El de la cámara, aunque parezca un pollastre y con la cámara, sin la cámara, aunque no lo creáis, y no pagó. Qué bueno el Iván, tú. Que de repente me dicen, el Iván ¿cómo? ¿El Iván? Hostia. Esto no va a salir. De hecho, esto no va a salir. De hecho, lo puedes ver en el vídeo entero, que hay que pagar, pero es un dinero que se rentabiliza. Y dice, ¿por qué no va a salir? Claro, no va a salir. Hostia, no va a salir, dice, qué poco que apoya al equipo. They said that I'm insane, but now I'm at the top. I'm making money rain. I'm making all that guap.